vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, de los analgésicos, ¿ya? En sí, los analgésicos, como ustedes pueden encontrar en alguna definición, ya van a ser drogas que suprimen la respuesta al dolor, ¿ya? Pero, pero hay una gran diferencia ahí. Dice, pero sin suprimir la conciencia, ¿ya? Eso es una, y esa va a ser la gran diferencia que nosotros vamos a ver acá entre los analgésicos en los hipnoanalgésicos o analgésicos hipnóticos y los analgésicos ya el resto en el fondo, que son los antipiréticos o los no esteroidales, ¿ya? Que eso en el fondo sí, o sea, no van a alterar la conciencia, a diferencia de los analgésicos hipnóticos, ¿ya? Que sí nos van a alterar la conciencia, ¿ya? Eso es en el fondo, tengo claro. Y además de la conciencia, claro, otras características que las vamos a ver ahora, ¿ya? Empezamos con los hipnoanalgésicos, ya que en general son los opioides. Estos nos van a producir, ¿cierto?, analgesia, ¿ya? Pero en dosis mayores e incluso ya en dosis normales nos pueden producir depresión respiratoria, ¿ya? También tienen pueden tener un efecto, ¿cierto?, cardiovascular, ¿ya? O sea, produciendo una bradicardia, una baja en la frecuencia cardíaca. Lo que sí tienen en el fondo, que es como un efecto, efecto asociado, ¿ya? Tiene una actividad también antitussígena, ¿ya? La codeína, por ejemplo, y la morfina van a deprimir el centro de la tos, ¿ya? Por eso es que hay unos jarabes en el fondo, ¿ya? Que son antitusígenos y que tienen codeína, los cuales están bajo el efecto, se, se pueden adquirir solamente con receta retenida, ¿ya? Por lo mismo, porque pueden alterar la conciencia y eso lo usaban también para codroga, ¿ya? También van a alterar la actividad motora, ¿ya? Entonces van a, van a producir una disminución de la actividad motora, ¿ya? Y dependiendo, claro, del tipo de fármaco y de la dosis que nosotros tengamos que dar, ¿ya? Y lo que es importante también para la clínica es que tienen un efecto, ¿ya? Que van a disminuir la motilidad del tubo digestivo, ¿ya? Produciendo estreñimiento. Esto es importante, en el fondo, para tenerlo en cuenta, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, ¿ya? Los equinos, ¿ya? Van a ser súper sensibles a todos estos cambios ¿cómo se llama?, en el tránsito intestinal. Y bueno, porque no también la otra especie, pero es lo que tenemos que tener en consideración, ¿ya? En el caso de que usemos, ¿ya?, estos medicamentos. Como por ejemplo, digamos, en el fondo, la morfina, la codeína, el fentanilo, ¿ya? Butorfanol, ya por ejemplo, ya que para ser analgésicos que en fondo son opioides y que van a estar alterando nuestra conciencia, ¿ya? Aquí estamos hablando súper en general, ¿ya? ¿Cuáles son? O para ser uno de los más importantes en este caso, ¿ya? Sulfato de morfina, ¿ya? Que alivia el dolor visceral y somático, aunque parece que el dolor, cuando hay dos tipos, somático y visceral, ¿ya? Usado también como antidiarreico, ¿ya? Como les explicaba también, que va a disminuir el peristaltismo intestinal. Entonces tiene otro efecto que sería útil en esos casos, ¿ya? Según la dosis, ¿ya? Va a deprimir el centro respiratorio, ¿ya? A disminuir la frecuencia respiratoria y aumentar su amplitud, ¿ya? En el fondo va a disminuir, ¿cierto?, los ciclos por minuto, pero va a haber una respiración mucho más
amplia en el fondo, mucho más, más, más extendida en el tiempo. ¿Ya? Tenemos también fentanilo, por ejemplo, ya suministro en perro, inyección intravenosa, ya, em, en difusión, ya. También se puede usar en combinación con otros medicamentos para producir para la premedicación, ¿cierto? Y para sedación, ¿ya? Por ejemplo, aunque no solo ejemplo. Aquí tenemos que tener en cuenta también que ya todas estas contraindicaciones, que es cuando un animal presenta ya una depresión respiratoria, obviamente no podemos hacer una sedación con opioides, porque va a aumentar ya la depresión respiratoria. ¿Ya? Ahora, hay, hay otro punto que también se escribe, que es no usar en el fondo eh, opioides cuando el animal tiene traumatismo craneal. ¿Ya? ¿Por qué se les ocurre un poco esto? Cuando tienen traumatismo craneal, ¿no se ocupan los opioides? Sí, 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 no se debiera ocupar. Nervioso central, ¿o no? Sí, pero en el fondo no se acuerdan más o menos el, me- como el por qué. Puede ser porque a lo mejor ya hay una sobrecarga Mira, mm, y al marcar otra sobrecarga con algún otro medicamento puede causar más estrés quizás o no. ya, ya. Mira, en el fondo, ya, por orden, como hay una interrupción, ¿cierto?, de la frecuencia respiratoria, ya, que decidimos que eso lo producen los opioides, ya, se va a producir, ya, al principio no es su clínica, digamos, pero después puede aumentar una retención de CO2 en la sangre, ¿ya? Por por la, en el fondo, frecuencia respiratoria, ¿ya? Lo cual va a llevar a una vasodilatación cerebral y a un aumento de la presión intracraniana, ¿ya? ¿Cachai el mecanismo, no? Como hay hipercapnia, ¿ya? Va a producir en el fondo una vasodilatación cerebral. Y son tan perfectos, siempre, siempre perfectos cuáles son las reacciones neurológicas. ¿Ya? Así que más o menos eso en el fondo. ¿Ya? El, también en el fondo otro que Oh, puede haber, en el fondo, es que algunos opioides como... Ah, estamos teniendo el mismo problema. Se le está cortando demasiado. no me dice. ¿Están escuchando ahora? ¿Cómo? Si hay algo se ¿Me escucha. escuchan un poco más o no? Ahí sí, ahí sí. Ya, ya, ahí sí. Ya. De hecho, con el traumatismo. Es que se le cortó todo, profe. Por eso no. Ah, ah,
De nuevo se le está cortando. El problema de internet parece, doctor. Eso yo estoy comprobando. Pero me voy a buscar aquí una posición un poco más. Ya no encuentro. Bueno, ¿me escuchan un poco más? ¿O no se corta? Ahí no se corta, ahí está bien. Ya, ya, ya. Entonces, si quieren, les explico de nuevo. Porfa que se le cortó. Es que fue alguna escucha. No. Como les decía, en el fondo, como les decía, el, esto, esto con el prismo craneal, ¿ya? Primero, como ya hay una depresión respiratoria, ¿ya? Normal por el uso de los opioides, se va a producir, ¿ya? Un aumento del CO2 en la sangre, aumento del CO2, ¿ya? Lo, lo cual me va a traer o me puede traer una hipercapnia, lo cual va a producir vasodilatación en los vasos cerebrales, ¿ya? Aumentando la presión intracraneal. ¿Ok? Esa vuelta, Perfecto. ¿ya? Ese es uno, ¿ya? Uno de los, ¿por qué no? Y es la más, en el fondo, la más como visible en el fondo, ¿ya? Por la hipercambio, ¿ya? Y también, ¿ya? Como estamos con un paciente que tiene un traumatismo craneal, ¿ya? Nosotros necesitamos evaluar las respuestas, ¿ya? Que él tenga, para ver si están en el fondo está mejor o está empeorando. Por lo tanto, estos opioides nos van a alterar la respuesta, ¿ya? Que el dentro del sistema nervioso central. Por eso, en el fondo, no es mejor no usarlo en pacientes que tengan traumatismo craneal. ¿Se entendió esto? Sí, se Menos. entendió. Ya, ya. Así que eso más o menos para el caso de, de lo- del uso de estos opioides en el fondo cuando hay algún traumatismo craneal. ¿Ya? Súper. Y creo que aquí puedo intentar. Bueno, a ver. Ya. Eso es el fondo en general de los opioides. Estaba hablando solo en general para que tengan una idea, ¿ya? Porque esto hay que verlo más o menos cada uno cada uno. Opioides los vamos a ver eh, ¿cómo se llama? Aparte y juntos estos también con las dosis, con las indicaciones, ¿ya? Esto es para que tengan una idea. eh, Antiinflamatorio en general, ¿ya? Estamos hablando no de los opioides, como vimos que había esa diferenciación, ¿ya? Existen dos tipos más o menos que son importantes como antiinflamatorios, ¿ya? Tenemos, en primer lugar, los esteroidales, ¿ya? O los glucocorticoides, y los otros, los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Que tienen distintas funciones como analgésico, antipirético y antiinflamatorio, ¿ya? Esos son los no esteroidales. Los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Van a estar compuestos por numerosos agentes, ¿ya? Y en forma, y siempre en el mercado están saliendo nuevos y mejores que superan al otro en el fondo ya, con distintos efectos farmacológicos, ¿ya? Por lo tanto, se venden en el fondo en la industria farmacéutica súper comúnmente, ¿ya? Y son los que más están, están utilizados en la automedicación, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Son un grupo pequeño de fármacos, ¿no? Que tienen propiedades, como te dije antes, anti- antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias.
¿ya? Su acción principal va a ser a nivel periférico, ¿ya? Periférico. Y el mecanismo de acción más importante que tienen es la inhibición de la síntesis de prostaglandina. Ese es su mecanismo básico de acción, inhibición de la síntesis de prostaglandina. ¿Ya? Otro en el fondo van a actuar, ¿no? ¿Ya? Con compuestos de estructura no esteroidal, ¿ya? Y que van a reducir la fiebre, el dolor y la inflamación mediante la inhibición de algunos de los pasos del metabolismo del ácido araquidónico. Esa va a ser en el fondo toda la fisiología en que van a actuar, ¿ya? Van a actuar en el fondo estructuralmente, los podemos clasificar ya esto en forma bioquímica, ya como derivados de los ácidos carboxílicos, ya, o como derivados de los ácidos enólicos. Esos son los dos grupos más o menos que vamos a tener para para los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Esto es lo mismo, para recordar. La prostaglandina, ¿cierto? Se va a, a liberar en el organismo, ya, en respuesta a una sobreextensión de tendones, una tendinitis, etcétera. Va a activar una enzima que se llama la ciclooxigenasa, que es la famosa COX, ¿ya? Que usted, me imagino, lo deben haber visto en fisiología, porque es como un recordatorio, ¿ya? Estas van a modificar, ¿cierto?, la síntesis y la acción de los diferentes mediadores químicos, ¿ya? Como la prostaglandina, que van a intervenir en la reacción inflamatoria del dolor y de la fiebre, en toda esa cadena, ¿ya? Con- Se le fue el audio, profe, de nuevo. me cuesta 5 segundos. Ya. Ahora, Profe está hablando que no se escucha. es que pasó algo aquí, como se desconectó internet al parecer, me quedé sin la presentación, pero la está igual al tiro. Ahora sí, volvamos. ¿Se escucha ahora, cierto? Sí, ¿Están sí, escuchando? Sí, sí, Ya, profe. bacán. Disculpen todas estas interrupciones que he tenido. Ya. Entonces, dijimos antes, recién que estructuralmente estos pueden ser derivados de los ácidos carboxílicos y de los ácidos enólicos. Esto en general. Ya. Dijimos que
la prostaglandina se va a liberar, ¿cierto? En respuesta a una irritación o una lesión. Cuando se daña una célula, ¿ya? Se va a activar una enzima que se llama ciclooxigenasa, ¿ya? La COX. Eso es una de esas, creo que ustedes se acuerdan, ¿ya? En fisiología, ¿ya? Van a modificar la síntesis y la acción de diferentes mediadores, ¿ya? Como las prostaglandinas, que van a intervenir en toda la cadena de la inflamación y del dolor, y por ende la fiebre, ¿ya? Acá. ¿Qué tenemos cuál es la importancia en los animales? Tiene una acción analgésica, esto es AN, una acción antipirética, antiinflamatoria y en algunos casos de ciertos medicamentos antiendotóxicos, ¿ya? Para hacer todos estos efectos. Están súper utilizados, ¿ya? En la clínica diaria, ¿ya? Son de súper fácil aplicación y tienen en el fondo, son muy accesibles, ¿ya? Por la parte económica y están en una gran variedad de presentaciones. Entonces, esto como es cierto, estamos hablando súper en general, ¿ya? Aquí, no sé en el fondo si es que se, se, se- se alcanza a ver, ¿ya? Vamos a producir primero, ¿cierto? Un daño en la estructura de la membrana, ¿ya? Esto, más que nada, en los fosfolípidos de la membrana, ¿cierto? Ahí va a haber una liberación del ácido araquidónico, ¿ya? Entonces, por un lado, en el fondo, ¿ya? Se va a liberar la COX-1, ¿ya? Que va a actuar en el fondo estómago, intestino, riñón, taqueta, y la COX-2, ¿cierto? Ya, y estas son las que nos va a producir cuando inflamación, dolor, fiebre, ya, todo eso, lo que más conocemos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, van a actuar en el fondo a ese nivel los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Y aquí tenemos uno súper conocido que es súper selectivo, que es el Celecoxib, que va a actuar en el fondo a nivel de la COX-2. El Celecoxib se usa principalmente cuando hay algún daño o lesión articular, ¿ya? Entonces, qué es lo que decía antes, que está esta parte más de articulación, ¿ya? Ahí va a estar más presente esta COX-2 antes que la COX-1. Como dije antes, recién, modifican, ¿cierto?, la síntesis y la acción de diferentes mediadores, ¿ya? Como las prostaglandinas, que esas son las que van a intervenir en la reacción inflamatoria, ¿ya? Tenemos antiinflamatorio, ¿ya? Va a haber un daño celular, ¿cierto? El AINE va a actuar aquí en el fondo, ¿ya? Bloqueando la COX. Por lo tanto, se va a producir menos prostaglandina, ¿ya? Para que viviera. Por lo tanto, el dolor, la inflamación y la fiebre se van a reducir. Súper esquemático en el fondo esto, ¿ya? ¿Ya? Se va a bloquear la COX nuevamente para que se produzcan menos prostaglandinas. Ese va a ser el efecto más o menos, ¿ya? Y, y aquí en el fondo, ¿ya? Y aquí otro nivel también para actuar, ¿ya? Que para actuar bloqueando la actividad de ciertas prostaglandinas. Otra vez, mismo cuadro. Viene el daño celular, ¿cierto? La COX es activada, se van a producir prostaglandinas, pero los antiinflamatorios no esteroidales, ciertos de ellos, van a actuar en el fondo bloqueando, ¿ya? La actividad de ciertas prostaglandinas, ¿ya? Entonces se va a bloquear esa actividad y se reduce el dolor y la inflamación. Así más o menos va a ser el mecanismo de acción. La COX-1, ¿ya? Se va a ubicar principalmente en el organismo, ¿cierto? Cumple la función de homeostasis, ¿ya? Los productos principales de esta acción, ¿cierto? Van a ser las prostaglandinas y los tromboxanos, ¿ya? Que ejercen cierta acción sobre la mucosa gastrointestinal, ¿ya? Aumentar también el flujo sanguíneo renal, por ejemplo, ¿ya? Y la mantención de la homeostasis. La COX-2
solo ya va a estar presente en el organismo cuando hay un estímulo inflamatorio, ¿ya? ¿Con qué? Neutrófilos, macrófagos, ¿cierto? Y va a estar actuando como mediador de esta inflamación, ¿ya? Y existe también la COX-3, que es una isoforma de la COX-1 que está presente en el sistema nervioso central. Aquí tenemos como ejemplo alguna selectividad, ¿cierto? Sobre la COX, ¿ya? Tenemos sobre la COX-1, ¿ya? Tiene mayor acción el piroxicam, ácido acetil salicílico, ¿ya? Indometazol. Mayor selectividad sobre el COX-2, carprofeno, meloxicam, piroxicam, ¿ya? Y función contra la 1 y la 2, ibuprofeno, diclofenaco, flunixin, imeglumine, ¿ya? Y la fenilbutazona. Y ahí vamos a actuar también en ambos niveles, ¿ya? Ahora, como en general, en el fondo, esto para que lo tengan como un dato nomás, ¿ya? Los, los AINES tradicionales, ¿ya? Los que no tenían no eran tan selectivos, ¿ya? Como la aspirina, ibuprofeno, ¿ya? Ketoprofeno también, van a inhibir ciertos COX-1 y COX-2, ¿ya? ¿Ya? Pero también tienen ciertos efectos adversos, ¿ya? Que estos se van a ver cuando ya lo estás usando mucho tiempo, ¿ya? En cambio, ¿ya? Los que son más selectivos, la COX-2, ¿ya? ¿Ya? Van a bloquear en el fondo solamente el proceso inflamatorio de la COX-2. Ahora, ¿por qué en el fondo esto es importante en medicina veterinaria? Porque, ejemplo, en caninos, felinos y equinos, te- tenemos que buscar, ¿ya? O elegir AINES que tengan preferencia por la COX-2. ¿Para qué en el fondo? Para minimizar el riesgo de úlcera, por ejemplo, ¿ya? Y de nefrotoxicidad, ¿ya? Ahora, acuérdense, ¿ya? La COX es la enzima que va a producir, en el fondo, o a fabricar prostaglandina, ¿ya? Entonces, esa es la que tenemos en el fondo que inhibir, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? ¿Les, les quedó más o menos claro esta parte? ¿Está encima COX? La ciclooxigenasa. Sí, profe, Sí, por mi profe. ¿Sí? lado. Estoy haciendo un repaso de lo que es fisiología, ¿ya? Para que entiendan más o menos a qué nivel estamos hablando cuando nos metemos de lleno a la acción de los AINE, ¿ya? Que tengan claro en el fondo dónde va a ir la acción, ¿ya? Así que, sorry si es que tengo en el fondo esa tendencia a pasarles un poco o a recortarles un poco lo que es fisiología, ¿ya? Pero sí, según mi gusto, se entiende un poquito mejor, ¿ya? Ahora, los podemos clasificar, ¿ya? ¿Cierto? Estos AN, ¿ya? Por un lado como ácido carboxílico, ¿ya? Como el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, ¿ya? Ketoprofeno, naproxeno, que son ácidos orgánicos, ácido acético, que es el triclofenaco, ¿ya? De indoles, indometacina, y ácido amino-nicotínico, que es el famoso flunixino de meglumina. ¿Por qué no tengo esto así en mayúscula? Porque este compuesto se utiliza muchísimo en la clínica equina, ¿ya? Y tiene mayor en el fondo función a nivel digestivo en el fondo, ¿ya? No es un buen antiinflamatorio para usarlo a nivel articular y eso, pero sí es excelente
¿ya? Para utilizarlo a nivel digestivo, por ejemplo, y a la vez tiene un gran efecto endotoxémico, ¿ya? Por eso se utiliza bastante en, eh, en lo que es clínica equina, ¿ya? Pese a que tiene en el fondo acción también sobre, obviamente como tiene más en el fondo a nivel intestinal o gástrico, tiene también selección, afinidad por la COX-1 y la COX-2, ¿ya? Pero se utiliza muchísimo. Dentro de los ácidos fenólicos tenemos fenilbutazona, en el fondo, metamisol, ¿ya? Meloxicano, tenemos piroxicam, meloxicam, y los no ácidos en el fondo, ya los más conocidos aquí, los paraminofenoles, que es el paracetamol, por ejemplo. Ahora, recordando un poco lo que es la farmacocinética, ¿ya? Son fácilmente absorbidos por vía oral, ¿ya? Y también hay, obviamente, inyectables, ¿ya? Tiene alta afinidad por las proteínas plasmáticas, ¿ya? Por las albúminas, por lo tanto, tienen una gran distribución, ¿cierto? Por por su carácter en el fondo ácido, van a tender a penetrar el tejido lesionado con mayor facilidad, ¿ya? Porque está lesionado, va a cambiar el pH, ¿ya? Tienen un metabolismo en el fondo hepático, fase 1 y 2, ¿ya? En este caso, la fenilbutazona tiene un metabolismo dependiente, cada dos, ¿ya? Tienen una vida media corta, ¿ya? Y sus metabolitos son eliminados por vía renal. Por lo tanto, tenemos que tener en el fondo cuidado por tratamientos muy prolongados porque puede, puede resultar en algún daño renal. La absorción, ¿cierto? La vía de administración va a influir en el fondo en la absorción, ¿ya? La vía oral es la más utilizada, ¿ya? En ciertos casos como fenilbutazona, metamisol, ¿ya? Rincino, kerbofeno, ¿ya? Y que son también inyectables por vía endovenosa, pero también por vía oral, ¿ya? Su distribución, dado su carácter ácido, ¿ya? Se van a unir a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Con la albúmina, su vida media en el plasma va a ser corta, 1,6 horas, ¿ya? Aunque depende mucho de su variación, dependiendo de qué animal o de qué especie estamos hablando. Aquí, ¿en qué sentido? ¿Ya? Em, que en el fondo, en general, ¿ya? Su vida media es corta, ¿ya? En este caso acá, pero, pero la semivida del salicilato es larga en el punto del gato y la flutazona solo en rumiante va a ser larga. Por eso, en el fondo, el ácido acetil salicílico, ¿ya? No se debiera usar en gato, ¿cierto? Porque es muy larga, ¿ya? Se van a excretar, ¿cierto? Por la orina, ¿ya? Y su eliminación va a variar en relación al pH, ¿ya? El ritmo de excreción va a depender, ¿cierto? Si lo tienes más alcalina, ¿ya? Va a ser mayor, ¿ya? Ahora, para que lo tengamos claro, ¿ya? Su efecto terapéutico, ¿cierto? Como antiinflamatorio, solamente van a reducir la signología como antiinflamatorio, pero obviamente tenemos claro que no van a eliminar el proceso, ¿ya? Solamente va a ser una mejoría en la sintomatología, ¿cierto? Del proceso que vamos a decir, ¿ya? También como analgésico, ¿ya?
para ser eficaces en tratamiento del dolor leve a moderado, ¿ya? Dolores también agudos, ¿ya? Tendinitis, miositis, laminitis también, ¿ya? Incluso síndrome navicular, ¿ya? Pero obviamente ahí van a haber otros tratamientos, pero en forma aguda sí pueden hacer una mejoría, sobre todo en la sintomatología, ¿no? Y dolores traumáticos, ¿cierto? Como caída, fractura, accidente, cuando, ya, postoperatorios también, para tener ahí una buena acción. Y esto es lo que es más grave en el fondo, ¿ya? Que como efecto secundario, sobre todo al ser utilizado en eh, una, ¿cómo se llama? En una extensión de tiempo, ¿ya? Va a haber en el fondo toxicidad gastrointestinal, ¿ya? Por ejemplo, gastritis y úlceras en el fondo, en el estómago y colon son los más comunes, ¿ya? Y en general producida por la fenilbutazona. También tienen o pueden tener, en caso de que hayan tratamientos más prolongados, una toxicidad renal, ¿ya? Va a disminuir el flujo renal, ¿ya? Y ritmo de la filtración glomerular, ¿ya? Produciendo insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Y también tiene alguna cuestión, algunas desviaciones en la línea roja sanguínea. Aquí tenemos como ejemplo, ¿no? Algunas úlceras estomacales, que pueden ver ustedes cómo cambia el epitelio del estómago comparado con un estómago que está sano. Entonces harta, produce harta lesión, ¿no? Estos tratamientos prolongados, ¿ya? Ahora, hay un menor daño en el fondo, sobre todo en el uso de la fenilbutazona, cuando esta es administrada por vía oral, ¿ya? Por, si por si acaso. Como dije recién, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Pueden causar altos efectos secundarios, ¿ya? Lo más común en el fondo son malestar estomacal, acidez, náusea, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto irritan el revestimiento del estómago, ¿ya? Como le decía, decía yo, su uso frecuente o a largo plazo, ¿ya? Va a producir en el fondo esta, eh, esta lesión, ¿ya? Ahora, miren, como le preguntaba recién, ¿ya? La fenilbutazona, en ese caso particular, ¿ya? Al ser usado en forma frecuente, ¿ya? O a largo plazo, va a producir úlceras estomacales, pero al ser usada, como les decía, o administrada por vía oral, ¿ya? No la va eh, rápidamente, ¿ya? Se va a absorber vía oral, súper rápido, ¿ya? Y el fármaco va a pasar a circulación sistémica, ¿cierto? Sin quedar mucho tiempo en contacto con la mucosa, ¿ya? En la presentación oral, en el fondo, em, eh, eh, no es muy ácida. Entonces, por eso no causa, ¿ya? una, una lesión directa en la mucosa gastrointestinal, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, estos efectos que causa lesiones en el estómago, ¿ya? Es indirecto, en el fondo, es sistémico, no por inhibición de la COX-1, sino que, o sea, es por inhibición de la COX-1, no en el fondo por contacto local.
¿Ya? Ahora, obviamente, esto, si es que hay lesiones ya a nivel gástrico, no se, no se recomienda usar de todas maneras. ¿Ya? Por eso el mecanismo, el porqué. ¿Ya? También el uso frecuente de los AINES podría causar alguna también reacción alérgica grave en el cuerpo. ¿Ya? Esto se ha dado tanto también, yo lo he visto clínicamente con la fenilbutazona. ¿Ya? Que produce un shock eh, alérgico en el fondo súper grave. ¿Ya? Y que obviamente claro, debería ser resuelto con, eh, con dexametasona, más que nada. La fenilbutazona la vamos a usar principalmente, ¿ya? En caso de que artritis, bursitis, en el fondo miositis, tendinitis, todo lo que es en el fondo alteraciones a nivel musculoesquelético, ¿ya? También se puede usar en el fondo neumonía, mastitis, ¿ya? ¿Ya? Y o en enfermedades febriles agudas, ¿ya? En la presentación, ya que es inyectable, tiene que ser endovenosa estricta. Solamente se usa endovenosa estricta, ¿ya? Esta produce en el fondo, cuando cae a nivel perivascular, una necrosis, ¿ya? A nivel premúsculo, entonces no, por eso no se utiliza a nivel como intramuscular, ¿ya? Hay una que en todo caso que dice que es intramuscular, ¿ya? Que es el nombre comercial creo que es EPUS, ¿ya? Yo no lo prefiero usarla en el fondo endovenosa, no la uso intramuscular, nunca, ¿ya? Va a ser eficaz en el fondo el uso de tratamientos de osteopatías, en el fondo en procesos osteoarticulares, ¿ya? En rumiantes, como les decía antes yo, se utiliza de una vida media más larga, ¿ya? Por lo tanto, se utiliza en el fondo harto en procesos osteoarticulares, ¿ya? Anda bastante bien, ¿ya? Porque se hace medida un poco más larga. Esto es que decía yo, Florixinum lumina, ¿ya? Que es otro AINE que se utiliza bastante común. Se utiliza harto en equinos y en rumiantes, menos en el fondo en canes y no en gatos, ¿ya? Es un analgésico súper potente, ¿ya? Que, como les decía al principio, se utiliza mucho en el caso del cólico equino, ¿ya? Y en procesos que van a cursar con endo, endotoxemia. Una próxima, ¿ya? Este en caballos es mucho menos tóxico. ¿Ya? Y si se va a utilizar pues, inflamatorio, de tejido blando más que nada, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en esa dosis, 5 miligramos por kilo intravenosa, ¿ya? Máximo, ¿ya? Por unos 14 días, máximo, ¿ya? En perros, ¿ya? Se absorbe oralmente, ¿ya? Entre 0 y 3 horas, ¿ya? Eh, Tiene una semivida un poco más larga, ¿ya? Debido a que tiene una circulación enteropática, ¿ya? Por eso en el fondo hace que dure más. Pero los caninos son más sensibles a la toxicidad de estos fármacos, entonces hay que usarlo con harta precaución. Metamisol, súper común, ¿ya? La famosa pipirona,
¿ya? Que es un potente analgésico visceral, espasmolítico y un antipirético, súper potente, ¿ya? De administración tenemos endovenosa, intramuscular, subcutánea, es muy fácil administración. Lo malo es que produce harto dolor, ¿ya? En forma intramuscular o subcutánea. Yo lo utilizo generalmente intravenosa, ¿ya? O endovenosa. Vendría siendo como lo mismo en la práctica, ¿ya? Ketoprofeno, que lo vamos a utilizar más que nada como anestésico, como analgésico, ¿ya? Sobre todo se da harto en postoperatorio, ¿ya? También esta vía endovenosa, intramuscular, subcutánea. Acá, en el fondo, tenemos el ketorolaco, ¿ya? Como analgésico en el fondo es mucho más potente, ¿ya? Que como antiinflamatorio. Y su acción en perros se compara en el fondo a butorfanol, ¿ya? E incluso el flunixin, ¿ya? Bastante bien en cana. Aquí en el fondo, como recordando un poco, los AINES en general, sabemos, ¿ya? Van a inhibir, ¿cierto? La producción de COX-1 y COX-2, ¿ya? ¿Cierto? Que son las encargadas de metabolizar el ácido araquidónico, ¿ya? En prostaglandina, ¿ya? Acá. Inhibidores selectivos, ¿cierto? De la COX-2, ¿ya? ¿Se acuerdan que la COX-2 está más que nada, no tanto a nivel, está más a nivel articular, ¿ya? Meloxicam, que es un ácido enónico, ¿ya? Oxicam, ¿ya? Tiene propiedades antiinflamatorias, antiexudativas, antipiréticas, analgésicas también, ¿ya? Tiene una altísima afinidad por la COX-2, ¿ya? Y está indicado en el fondo para el tratamiento de los signos, ¿ya? De la osteoartritis, ¿ya? Tiene un efecto condroprotector también y se ha utilizado en exóticos, ¿cierto? Con alto éxito, ¿ya? Aquí hay en fondo algo, el uso del paracetamol en la práctica veterinaria, ¿cierto? Es como bien, dicen que sí y que no, ¿ya? Te digo que aquí tiene diversos efectos secundarios, ¿ya? O indeseados, principalmente en gatos, ¿ya? Estudios recientes en el fondo, ¿ya? Han comprobado que sus efectos, ¿ya? Sobre las vías no nociceptivas del dolor, ¿ya? Eran mediados en el fondo por la vía de la ciclooxigenasa, la COX-2, ¿ya? Pero se sabe en el fondo que el paracetamol va a actuar sobre una tercera isoenzima, ¿ya? Que es la ciclooxigenasa 3, ¿ya? Eh, por esta razón, en el fondo, no va a tener alguno de los efectos secundarios en algunos fármacos que actúan sobre las vías de la ciclooxigenasa, ¿ya? Esto según último estudio que han habido. El, el acetaminofén, ¿ya? Eh, pareciera ser una alternativa, ¿ya? Está en el paciente en que los antiinflamatorios no esteroidales van a estar contraindicados, ya sea porque han mostrado tener una analgesia ya similar, sobre todo en el dolor postquirúrgico, ¿ya? Eh, por eso en el fondo se está usando harto ahora lo que es el acetaminofén.
Aquí les dejé un cuadro, ¿ya? El que están más que nada acá. Las dosis, ¿ya? Esto no lo voy a preguntar, ¿ya? Para nada. Pero para que ustedes tengan ¿ya? Algunas eh, dosis entonces, en el fondo, ¿cómo son las, las, los regímenes terapéuticos más que nada, ¿ya? Para, para diferentes especies animales, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el fluoxetino en el fondo de perro, esas versus dosis, ¿ya? Cada 12 24 horas, ¿ya? Máximo por 3 días, por ejemplo, ¿ya? Eh, no sé, ibu- ibuprofeno en perro, ¿ya? Está cuando está hecho vía oral, pero tiene una alta toxicidad, por ejemplo. Aquí o, también meloxicam, paracetamol, ¿ya? Está contraindicado en gatos, por ejemplo. Y vamos, eso fue como una introducción a los no esteroidales, ¿ya? Entonces, como salió, no, pero las 9, empezamos a las 8. Ya, tomémonos 10 minutitos de break, porfa. Nos, ve- Ya, nos profe. vemos, Ok, nos profe, vemos a las chao. 9, nos vemos a las 9:10. Ahí sí. ¿Ya? Y hacer una introducción a lo que es los glucocorticoides. ¿Ya? Ya. Los glucocorticoides, ¿cierto? Son, oye, les quede claro, son hormonas esteroidales, ¿ya? Que se van a producir en la corteza suprarrenal y que tienen efecto antiinflamatorio y además van a tener efectos inmunosupresores y metabólicos también, ¿ya? Dentro de las funciones principales de estos eh, esteroides, ¿cierto? Está la regulación del metabolismo de los carbohidratos, proteína y lactasa, ¿ya? Reducción también de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Pero, o sea, inflamatoria, pero a la vez una reducción de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Y también mantener la homeostasis en situaciones de estrés, súper en general. Ujú. Su uso terapéutico, ¿cierto? Eh, eh, se usan en forma súper amplia, ¿ya? En medicina veterinaria para tratar enfermedades inflamatorias, au- autoinmunes y alérgicas, ¿ya? Se usan harto, súper. Tenemos una clasificación, entre los podemos clasificar a los glucocorticoides como según su acción, ¿ya? Tenemos acciones en el fondo cortas, que van entre 8 a 12 horas, como por ejemplo hidrocortisona, que esta equivale a la hormona natural del cuerpo, ¿ya? Se utiliza principalmente en terapias de reemplazo, ¿ya? En insuficiencia suprarrenal. También la cortisona, ¿ya? Y se usa principalmente en inflamaciones leves y en terapias de reemplazo. Eso es lo más normal que lo vamos a utilizar.
Tenemos también la duración, ¿ya? Intermedia, y su acción va a ir entre 12 a 36 horas aproximadamente. Dentro de este caso tenemos la prednisona, ¿ya? Que es para tratar en el fondo inflamación y trastornos inmunitarios también. La prednisolona, ya que es la forma activa de la prednisona, va a ser más efectiva en los animales con insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces tenemos también la metilprednisolona, ¿ya? Que esta tiene un menor efecto, ¿ya? Mineralocorticoide. Por eso vamos a hacer. Y se usa principalmente en enfermedades inflamatorias, ¿ya? Moderadas, autoinmunes y alérgicas. ¿Ya? Entonces, las de glucocorticoides de acción prolongada, aquí tenemos en fondo duración más extensa de 36 a 72 horas, ¿ya? Tenemos la dexametasona, que es súper común su utilización, ¿ya? Es potente y tiene una larga acción de duración, ¿ya? La vamos a utilizar en algunos casos de emergencia, ¿ya? O en enfermedades crónicas también, como por ejemplo la artritis reumatoide. Tenemos también la betametasona, ¿ya? Que va a ser similar a la Dexa, con perfil de acción también prolongado, ¿ya? Y parecida a su potencia también. Acá también lo vamos a utilizar en inflamaciones más severas, ¿ya? Y también en tratamientos que requieren supresión inmunológica, ¿ya? Ahora, también podemos clasificarlos los glucocorticoides según su potencia, la potencia que tengan, ¿ya? Según su potencia antiinflamatoria, ¿ya? Y su actividad mineralocorticoide también. Glucocorticoides de baja potencia, por ejemplo, ¿ya? Ejemplo, hidrocortisona. Se utiliza, como dije antes, más que nada en terapias para el reemplazo suprarrenal que como antiinflamatorio, ¿ya? Debido a su baja potencia, ¿ya? Glucocorticoides de potencia intermedia, aquí tenemos la prednisolona y la prednisona, ¿ya? Que se usa ampliamente en enfermedades inflamatorias y alérgicas. Y los glucocorticoides de alta potencia, aquí tenemos la dexametasona y la betametasona, ¿ya? Van a ser fármacos de elección para procesos inflamatorios severos y crónicos, ¿ya? Y que una mayor acción y una mayor potencia. Ahora, según su actividad mineralocorticoide, vemos que tienen una alta actividad mineralocorticoide, en este caso como la hidrocortisona y la cortisona, que van a promover, ¿cierto?, la retención de sodio y de agua, lo que puede llevar, obviamente, a un edema, ¿ya? Y a causar algún grado de hipertensión también, por esta retención feliz. Y con una baja actividad mineralocorticoide, que tenemos la dexametasona, betametasona, metilprednisolona, ¿ya? Que aquí se van a preferir en el fondo en caso donde se requiere un efecto antiinflamatorio, pero con la diferencia de que no vamos a producir una retención de líquido en este caso, porque tiene menor efecto mineralocorticoide. ¿Cómo van a actuar en este caso los glucocorticoides? ¿Ya? Se- Con su acción antiinflamatoria, ¿ya? Van a inhibir, ¿ya?, la fosfolipasa 2, lo que va a reducir también la síntesis de prostaglandina y leucotriena, y ambas que son mediadores, ¿ya?, inflamatorios. Ese es su mecanismo de acción. También, en el fondo, inhibiendo prostaglandina, como en el caso de los antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Y también leucotriena. Ahora, para el efecto inmunosupresivo, ¿ya?, van a disminuir la proliferación de linfocitos T,
¿ya? Y la producción de citoquina, lo que va a disminuir la respuesta inmunitaria. De esa forma van a actuar para lograr ese, esa acción. Ahora, efectos metabólicos de también los corticoides, ¿ya? Van a aumentar la gluconeogénesis, ¿ya? Y van a disminuir también la captación de glucosa por los tejidos, lo que puede provocar hiperglicemia, ¿ya? Aumentar. Ahora, también tienen efectos catabólicos, ¿ya? Que van a promover el catabolismo proteico, ¿cierto? Y la movilización de ácidos grasos, lo que puede llevar a una pérdida de masa muscular y a una redistribución de la grasa corporal, ¿ya? Entonces, todos estos efectos tenemos que tenerlos más o menos claros, ¿ya? Antes de iniciar un tratamiento, en especial un tratamiento que debe ser de larga duración, ¿ya? Ahora, sus usos clínicos y algunos ejemplos más prácticos. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria, ¿ya? Tratamiento de qué? Artritis, dermatitis, enfermedades intestinales, por ejemplo. Alergias severas, ¿ya? Por ejemplo, el shock anafiláctico, lo usamos súper comúnmente la dexametasona, ¿ya? Para inmunosupresión, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, ¿ya? O por el rechazo extraplano, en el caso humano, ¿ya? Pero es para bajar la respuesta inmune. Y tratamiento de emergencia, en el fondo, traumas craneales, shock séptico y insuficiencia suprarrenal aguda. En este caso, ¿ya? A diferencia del caso de los opioides, ¿ya? Aquí sí los podemos usar para algún trauma craneal, de que no va a producir algún efecto que tenga ese aumento del, del CO2 en la sangre, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese ejemplo con los opioides, de ejemplo. Ahora, al igual que los antiinflamatorios no esteroidales, también los glucocorticoides tienen algunos efectos secundarios o efectos no deseados, ¿ya? Los cuales, por ejemplo, a corto plazo van a ser aumento de la presión arterial, ¿ya? Aumento de la glucosa en sangre y retención de líquidos. Ese aumento de la presión arterial va a estar mediado, obviamente, por la retención de líquidos, ¿ya? A largo plazo, vamos, vamos a producir osteoporosis, ¿ya? Debilidad muscular, supresión adrenal, síndrome de Cushing, también diabrogénico, ¿ya? En el caso de... Ahora, para que para evitar todos estos efectos en el fondo adversos, ¿ya? Debemos usar dosis efectivas, ¿ya? ¿Ya? Evitar en el fondo tratamientos prolongados, ¿ya? Y obviamente ir monitoreando los efectos adversos que se tengan con el uso de estos corticoides, ¿ya? Los cuales tenemos que tenerlos claros antes de empezar a utilizarlo en un tratamiento. Ahora, en la clínica normal, en el fondo, eh, todos esos efectos están más o menos controlados, ¿no? Pero obviamente si tenemos casos que ya tienen al, alguna enfermedad crónica de base, ¿ya? Tenemos que tenerlos en cuenta al iniciar el tratamiento. Ahora, obviamente, los corticoides, ¿ya? Van a ser unos aliados súper importantes, ¿ya? Para para nosotros, para el tratamiento de varias enfermedades inflamatorias, ¿ya? E inmunitarias, ¿ya? El- esa clasificación que vimos según circulación, potencia, ¿ya? Y actividad nos va a permitir, al tenerlo
más o menos claro esa diferenciación, ¿ya? ¿Cuál va a ser el fármaco más adecuado para cada caso clínico que tengamos que usar en nuestra práctica clínica? Porque también es súper importante, ¿no? Hacer un uso racional, ¿no? De estos medicamentos. Eh, con esto vamos a evitar que se nos produzcan efectos secundarios graves, ¿ya? Y obviamente con eso mantenemos la homeostasis y la seguridad del paciente. Aquí, por ejemplo, el uso de dexametasona en caballos con cólico. Entonces, por ejemplo, tenemos un caballo, ¿ya? Con un cólico, ¿ya? Que es una de las emergencias que es más común, ¿ya? En caballo, y que a la vez puede ser también una de las emergencias con mayores complicaciones que podemos tener, ¿ya? Esto generalmente se va a identificar con un dolor abdominal severo, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser por obstrucción, por inflamación, etc. Este fármaco, dexametasona, como dijimos yo, ya es un efecto prolongado, ¿ya? ¿Y cómo es esta enfermedad? La dexametasona la vamos a utilizar por su potente acción antiinflamatoria, ¿ya? Para reducir, en este caso, la inflamación visceral y el edema intestinal, que nos va a producir también una inflamación, lo que nos va a ayudar a aliviar el dolor. Ahora, en el caso del equino, nosotros podemos usar juntos eh, antiinflamatorios no esteroidales con esteroidales, ¿ya? El ojo, en el equino se puede usar eso. La dexametasona, más o menos, la vamos a usar en una dosis de 0,05-0,1 miligramos por kilo, ¿cierto? Dependiendo del caso. Pero, en general, la vamos a usar de forma intravenosa en este caso, de un cuadro agudo, ¿ya? Y que nos va a producir una rápida efecto antiinflamatorio y va a mejorar en sí el estado general del paciente, ¿ya? Ahora, obviamente, esto para tener en cuenta que la dexametasona en caballos que tienen predisposición, ¿ya? Como en el caso de los ponis, ¿ya? Que tienen predisposición a generar laminitis, ¿ya? Se debe usar con cuidado, ¿ya? Ya que pueden en el fondo desencadenar un cuadro de laminitis, ¿ya? Los ponis están predispuestos, ¿ya? Efectivamente a producir laminitis, ¿ya? Y- y- Ellos crean alteraciones con el metabolismo de la glucosa, así que pueden producir laminitis súper fácil. Otro ejemplo, uso por ejemplo de prednisona, ¿ya? En camino con dermatitis alérgica. ¿Ya? Eh, Tenemos una dermatitis atópica canina, ¿ya? Que es una reacción alérgica de la piel que va a causar prurito severo, ¿ya? Enrojecimiento y altas lesiones en la piel. Aquí el fármaco que vamos a utilizar, en este caso, por ejemplo, la prednisona, ¿ya? Que en este caso reduce la respuesta inflamatoria en la piel, ¿ya? Y va a modular también el sistema inmunológico, ¿ya? Disminuyendo el prurito y la inflamación. En el caso de la prednisona la podemos usar por vía oral, ¿ya? Y que más o menos la dosis antes 200 miligramos por kilo al día, está segura. Y lo que se va reduciendo toda la dosis en la semana siguiente. Va a haber un alivio rápido, ¿ya? De los síntomas del prurito, ¿ya? De inflamación y va a aliviar las lesiones cutáneas también. Esto un poco más a largo plazo, ¿ya? Ahora, también se debe evitar su uso prolongado, ¿cierto? Porque de esta manera vamos a prevenir efectos secundarios como la inmunosupresión,
¿ya? Resulta muy H, de forma heterogénea, o sea, causado por la acción de nosotros mismos al usar algún medicamento. Acá, como el caso de asma felina, ¿ya? Aquí vamos a usar en el fondo uso de metilprednisolona. Tenemos un felino con asma, ¿ya? Que se caracteriza por una inflamación crónica de las vías respiratorias, ¿cierto? Causando, obviamente, dificultad para respirar, sibilancia y tos. Dentro de los cuadros que inducen a ver. Fármaco, vamos a usar metilprednisolona, por ejemplo, que tiene una acción intermedia y tiene a la vez una baja actividad mineralocorticoide, ¿ya? La prednisolona va a reducir la inflamación bronquial, ¿ya? Por lo tanto, va a mejorar la ventilación, ¿cierto? Y esto en fondo es un problema, su efecto en el fondo de de la menor retención de líquido, ¿ya? Porque tiene baja actividad mineralocorticoide, ¿ya? Nos va a prevenir que haya alguna, que tenga mayor problema olfato, que en general puede tener problemas, problemas renales o en caso de casos que tengan problemas cardíacos, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar, en este caso, la metilprednisolona, ¿ya? Debido a su baja actividad mineralocorticoide, lo que nos va a evitar que se produzca mayor retención feliz. De todas formas lo vamos a evitar. Las dosis, ¿ya? Aquí se va a usar dentro del protocolo una inyección, ¿ya? Por si- de 20 miligramos por vía subcutánea o intramuscular, la cual la vamos a repetir cada 4 o 6 semanas, dependiendo de cómo sea la respuesta clínica, ¿ya? Vamos a observar una mejora súper significativa, ¿ya? En la capacidad respiratoria del gato, ¿ya? Y va a haber una reducción en la frecuencia de ataques de asma también, ¿ya? Ahora, debemos tener en el fondo monitoreo constante, ¿ya? Para evitar en el fondo el desarrollo de una diabetes, ¿ya? Que es una complicación bastante común cuando se usa en forma crónica, ¿ya? Los glucocorticoides. Tenemos aquí un shock séptico en bovino, ¿ya? Y por eso vamos a usar eh, dexametasona. El shock séptico en bovino en general, ¿ya? Por lo visto, principalmente con el uso de con la condición o por el parodontomatitis, ¿ya? Pero también se da generalmente en metritis, ¿ya? Pero yo lo he visto en fondo más que nada con mastitis, ¿ya? Eh, y que obviamente aquí se produce un shock por la infotoxemia, ¿ya? El fármaco que vamos a hacer presión, ¿ya? En la dexametasona, debido a su alta potencia y absorción prolongada, ¿ya? Aquí la dexametasona, ¿ya? Va a inhibir la, liberación de citoquinas que son proinflamatorias, por lo tanto, se va a mejorar la perfusión de órganos, ¿ya? Eso es lo que nos pasa en caso de shock, que disminuye mucho la perfusión a ciertos órganos que son súper importantes, corazón, riñón, en fondo, ¿ya? Riñón, más que nada. Las dosis que vamos a usar, que queda el fondo común es la de 0,1, 0,2
miligramos por kilo, ¿ya? Por vía intravenosa en una dosis, en general con una dosis para bastar, ¿ya? Pero puede haber alguna repetición en el caso de que de que sea un cuadro mucho más grave, pero en general con una administración anda bastante bien, ¿ya? Va, va a haber una recuperación del cuadro del shock, una mejora de la presión sanguínea y de la presión, ¿ya? Juntamente con una producción de la respuesta inflamatoria. Ahora, tiene que ser como para ser en cuadros agudos, ¿ya? No es muy común que haya, en el fondo, alguna inmunosupresión, ¿ya? Pero obviamente tiene que ser usado de forma controlada, ¿ya? Pero, repito, como es un cuadro agudo, uno en general va a usar una dosis, hasta dos, no es muy común que se use, pero hay que mantener más o menos controlada el tratamiento, ¿ya? Para evitar en el fondo, como decía, algún cuadro inmunosupresivo. Acá tenemos también un cuadro que es enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Esto es una enfermedad crónica, un trastorno crónico del intestino que va a cursar con diarrea, en el fondo, vómito, pérdida de peso. Así como los signos más comunes. Fármacos que vamos a usar para ese caso podría ser la prednisolona, que es la acción intermedia, ¿ya? Aquí en el fondo este medicamento va a suprimir la inflamación del intestino delgado y grueso, eh, eh, ayudando a que disminuyan o se eliminen todos los síntomas gastrointestinales. Con esa dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿ya? Por vía oral, ¿ya? Durante 1 a 2 semanas. Y esta con una reducción gradual cada dosis. Vamos a observar una mejoría en los síntomas gastrointestinales, por lo tanto, va a haber una mejor absorción, ¿ya? Y digestión de nutrientes. Por lo tanto, va a haber alguna ganancia de peso, además de la obvia disminución o eliminación de la enteritis, ¿ya? Obviamente aquí tenemos que tener como son tratamientos más prolongados, debemos tener un monitoreo constante, ¿ya? Por efectos secundarios como polidipsia, poliuria, polifagia, ¿ya? Porque el tratamiento, ¿ya? Porque el tratamiento va a ser un tratamiento a largo plazo. Entonces nos puede crear alguna condición de riesgo. Acá vemos uso, por ejemplo, de betametasona cuando tenemos algún shock anafiláctico, ¿ya? Que eso nos puede pasar en el fondo en la clínica en forma, no digamos normal, pero no, mm, mm, eh, no es poco común, ¿ya? Tenemos un shock anafiláctico, el cual es una reacción alérgica severa, ¿ya? Y que obviamente puede ser potencialmente mortal. Esto en el fondo puede desencadenarse por, por ejemplo, picadura de insectos, ¿ya? O alguna reacción a algún medicamento, ¿ya? Esto, uno de los fármacos que podemos usar, por ejemplo, es la betametasona, ¿ya? Esta va a reducir súper rápido, ¿ya? La inflamación y la respuesta alérgica en los sistemas respiratorios y cardiovasculares. Por lo tanto, el paciente que está con este shock anafiláctico se va a estabilizar. La dosis, ¿ya? Vamos a usar por vía intramuscular o intravenosa, entonces de 0,1 miligramos por kilo, nuevamente, junto con otros tratamientos de emergencia como por ejemplo adrenalina, por ejemplo, ¿ya? Ahora vamos a observar una súper rápida reducción del shock
anafiláctico, ¿ya? Mejorando respiración y la presión arterial, ¿ya? Ahora, eh, eh, tiene que usarse también considerando que podemos usar también otros fármacos, ¿ya? Combinados, como por ejemplo antihistamínicos, ¿ya? Adrenalina. Pero en el fondo hay que tener en consideración que se puede usar con otros medicamentos sin que cause alguna reacción adversa, ¿ya? Acá, esto también a veces y después ser útil. Uso, por ejemplo, de dexametasona reptil, ¿no? Con algunas enfermedades autoinmunes. Enfermedades como artritis autoinmune, dermatitis autoinmune, enfermedades que empiezan a causar alguna inflamación del tipo crónico. Eh, ¿Ve? Aquí podemos usar, por ejemplo, dexametasona, periodo 1 a su potencia y a su acción más prolongada, ¿ya? Que va a haber una supresión de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Eh, excesiva, lo que va a ayudar a controlar los síntomas de esta inflamación crónica que va a estar afectando a estos animales y son, ¿ya? Se puede utilizar también. Ahora, la dosis, ¿no? Bueno, que es parecida, pero no, que es de 0,1 miligramos por kilo, ¿ya? Subcutáneo intramuscular. Y vamos a ver una, una reducción súper significativa de los signos, ¿ya? Eh, de inflamación y del dolor aquí, ¿ya? En estos pacientes que van a estar afectados por esta condición autoinmune, ¿ya? Ahora, obviamente, ¿ya? Tenemos que tener un monitoreo súper constante, sobre todo ya que en el caso de los reptiles son algo sensibles a los efectos inmunosupresores, ¿ya? Y también mucho más sensibles a, a la toxicidad de estos medicamentos. Así que eso como ejemplo lo podría dar como ejemplos prácticos de cómo llevar algunos cuadros de uso de glucocorticoides, ¿ya? Los hay. Escucha, como decía la compañera, ¿ya? Voy a ver bien lo de